Entramos ya en la sección Conversando con Jacqueline, en la que nos va a continuar hablando sobre la inteligencia emocional y va a responder las consultas que hemos empezado a recibir. Muchas gracias. Así que os dejo con ella. En unos segundos volvemos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que nos estáis escuchando, como nos dice Belén. Yo vuelvo con la sesión Conversando con Jacqueline para dar seguimiento a esta charla que empezamos hace un mes. Habíamos empezado por la inteligencia emocional, ¿no? Es un tema estrella que habitualmente me hacen muchas preguntas sobre él. También considero que es un tema muy importante para una persona con alta sensibilidad y que puede ayudar mucho en esa gestión emocional. Entonces, en el primer programa de mi sesión, nosotros empezamos a hacer una pequeña definición de lo que es la inteligencia emocional y empezamos a hablar de los 5 pilares del primero, que es el autoconcepto, ¿no? Y cuando hablamos de autoconcepto, es muy importante hablar de la aceptación activa. Y esa fue una de las preguntas que he recibido, ¿no? Sobre la aceptación activa. Genera muchas dudas la aceptación activa porque hablamos de esa capacidad de aceptar a las personas de forma incondicional, pero cuando lo que hace la persona nos causa dolor, ¿cómo hacer esto, no? Esta fue una pregunta que recibimos, ¿no? O sea, ¿cómo ser capaz de amar a una persona de forma incondicionalmente, pero a la vez ayudarla a cambiar cuando su conducta puede causar daño a ella misma o a otras personas, ¿no? Entonces, nuestra idea dentro de la inteligencia emocional, nosotros cuando hablamos de aceptación activa, hablamos de aceptar que en ese momento la persona hace lo que está haciendo, o yo misma o otra persona lo que está haciendo es lo mejor que puede hacer. Entonces, que en ese momento juzgar, criticar, no ayuda, no hace con que la persona consiga cambiar. Entonces nosotros hablamos de, en un primer momento, trabajar con el concepto de compasión, sea con uno mismo o con otra persona, pero a la vez buscar alternativas para que mañana o en otras circunstancias parecidas podamos aprender a reaccionar de formas diferentes, ¿no? Cuando hablamos de alta sensibilidad, habitualmente hablamos de mucha creatividad, ya es un término que quizá en otros programas puedo explicar mejor, pero claro, cuando yo reacciono muy rápidamente a cualquier situación que me produce mucha emoción, entonces puede que yo no reaccione de la mejor forma o contabilizando opciones mejores. Entonces ahí entra el concepto que vamos a hablar hoy, que es el autocontrol, ¿no? Porque la aceptación activa a veces genera mucho problema, quizá porque también falta entender el concepto de autocontrol. Entonces justo coincide que la propuesta para hoy es hablar un poco de autocontrol. Entonces la primera es entender qué es el autocontrol y cómo puede ayudar en la aceptación activa. El autocontrol está definido como la capacidad de poder controlar nuestros propios impulsos, ¿no? De ser capaz de no actuar de forma inmediata, ser capaz de reflexionar primero antes de tomar una decisión. Y es interesante porque cuando los primeros estudios de autocontrol, en realidad los primeros estudios que se hicieron sobre inteligencia emocional fue justamente sobre el autocontrol. Un investigador de Stanford, es un estudio bastante conocido, se llama el test del marshmallow o el test de las golosinas, que es un investigador, coge un grupo de niños y lo hizo según de acuerdo con ellos, ¿no? Que los colocaban sentados en una mesa de frente a un plato con un marshmallow y les decía que si ellos aguantasen el tiempo que el investigador salía de la sala y volviera sin comer ese marshmallow del plato, entonces él ganaría uno más. Sin embargo, si cuando volviera el niño ya lo hubiera comido, él no tendría oportunidad de recibir otro, ¿no? O sea, o bien yo me aguento y gano 2, o si yo como ese, ya no tengo otra oportunidad y me quedo con este, ¿no? No se hablaba en aquel momento del nombre autocontrol. En realidad, la pregunta inicial era
qué habilidades, además de la inteligencia, hacía diferencia en la vida de las personas en el futuro, porque algún investigador ya había dado-se cuenta que solo la inteligencia práctica o quizá la inteligencia académica no era suficiente y que algunas personas, pese a serem considerados muy listos y tener una vida académica muy buena, no conseguían éxito en su vida de adulto, ¿no? Entonces había ahí una duda de qué habilidades eran esas, no se conocía en aquel momento, no se estaba definido. Entonces esse estudo é interessante exatamente por isso, não? Porque aí se viu como, de hecho, aí alguns vídeos na internet se pode ver reproduções desse estudo como alguns niños antes mesmo, que o investigador acaba de explicar as regras, já se lo estão comendo, ou outros niños que aguentam e esperam, outros que aguentam solo até a metade do tempo e a metade do tempo comem o marshmallow, outros que provam. Pero mais interessante aí, que foi o que chamou a atenção em los estudos, é o hecho de que alguns niños parece que tinham de forma natural estratégias para aguentar esse tempo e não comérselo. E é muito bueno buscar esses vídeos para verlo, porque se vê alguns niños mirando a outro sítio, outros que se tocam o marshmallow, lo pruebam e miram ao techo, intentam pensar em outra forma. E esse estudo deu origem a muitos estudos sobre o tema do autocontrole e da importância. Nós agora mesmo consideramos o autocontrole o pilar da inteligência emocional. É de las primeiras habilidades que nós ensinamos a los niños quando trabalhamos com inteligência emocional. A primeira é a capacidade de tranquilizar o corpo, porque é fundamental para o autocontrole. Essa é a primeira habilidade. Quando um niño chega a mi despacho con muchos problemas de gestión emocional, la primera habilidad que yo invierto tiempo es la de tranquilizar el cuerpo. ¿Y por qué es tan importante? Porque la habilidad considerada la más importante dentro de inteligencia emocional es el autocontrol. Y si yo no consigo tranquilizar mi cuerpo, yo no seré capaz de aprender autocontrol, ¿no? Porque el autocontrol es la capacidad de aguantar, de mantener los impulsos a raya, vamos a decir así, que sí, yo necesito ser capaz de tranquilizar mi cuerpo cuando sube ese huracán de rabia, por ejemplo, como definen algunos niños, ¿no? Utilizan mucho la expresión de volcán de energía o de mucha energía de rabia, ¿no? Expresiones que usan los niños cuando me están explicando lo que sienten. Claro, si yo no soy capaz de contener eso dentro de mí, aguantar esa sensación o aguantar el malestar, yo no seré capaz de tener autocontrol. Entonces, para poder aguantar, nosotros sabemos que el autocontrol es fundamental, que el niño o el adulto sea capaz de tranquilizar a sí mismo. Entonces, nosotros son las habilidades que nosotros trabajamos, ¿no? Para poder desarrollar y mejorar el autocontrol. Vale, y eso que tiene que ver con la aceptación activa, ¿no? Porque hemos hablado en un primer momento que estaban relacionadas. Pues bien, para poder ser capaz de tener aceptación activa, tanto conmigo mismo como con el otro, yo necesito desarrollar esa capacidad de aceptar que hoy es lo mejor que yo hago y de poder buscar otras alternativas, pero para eso yo necesito aprender a aguantar el malestar, ¿no? Que es también una habilidad que nosotros vemos muy importante, que es aprender a aguantar el malestar sin tener la necesidad de causar daño a otras personas o a mí mismo, ¿no? Entonces, como veis, son conceptos diferentes, pero que se interrelacionan y que si yo mejoro en uno, yo consigo automáticamente mejorar el otro, ¿no? Si hablamos de esas tres grandes habilidades, que es la primera, tranquilizar el cuerpo, que nosotros vemos como la más importante o la primera a ser aprendida, el autocontrol, que si yo soy capaz de tranquilizar mi cuerpo, cuando yo siento mucha rabia, yo consigo parar o disminuir pelo menos el malestar o impedir que siga creciendo, ¿no? En otras sesiones hablaremos también de la gestión del pensamiento, que es importante también y que nos ayuda, pero en un primer momento nosotros ya sabemos que esa capacidad de tranquilizar el cuerpo es fundamental para que tenga autocontrol, ¿no? Y muchas veces una de las preguntas que se me hacen cuando hablamos de autocontrol es, pero ¿cómo puedo aguantar que esta persona me insulte sin hacer nada? ¿No? Eso es una pregunta que esta semana mismo algún cliente me hizo, ¿no? Pero ¿cómo puedo aguantar esa situación, ¿no? Sí, es que la idea no es aguantar la situación, la idea es tranquilizar mi cuerpo para que yo recupere la
la claridad mental para que yo pueda buscar una solución para poder resolver la situación. Esa es nuestra idea, quer dizer, no es simplemente yo me callo frente a un insulto, una agresión, que fue la pregunta inicial, ¿no? La pregunta de la persona, ¿cómo puedo aguantar que una persona me haga ciertas cosas y yo no haga nada? Nuestra idea no es aguantar la situación, nuestra idea es tranquilizar primero el cuerpo, porque cuando yo estoy tranquila, yo pienso mejor, yo recupero claridad mental. Cuando yo tengo claridad mental, yo soy mucho más capaz de buscar una otra alternativa, ¿no? Entonces, una de las características que nosotros intentamos enseñar es ese otro camino, esta otra forma de pensar frente a una situación de insulto. Entonces, cuando yo estoy tranquila, yo puedo elegir mejor el momento de hablar con esa persona y ahí sí poder resolver a situação, porque se trata de resolver a situação e não de insultar de volta, não? Porque se uma pessoa me insulta e eu lhe insulto de volta, o que estou fazendo em realidade é aumentando a emocionalidade e aumentando a probabilidade de que gestionemos mal. Então, o autocontrole também é muito importante para que eu realmente consiga encontrar uma forma melhor de solucionar o problema, que não seja simplesmente reacionando a esta situação e simplesmente devolvendo o mesmo que a pessoa ha plantado, ¿no? Quando eu trabalho com niños, uma situação bastante habitual é que eles describan con muchos detalles lo que pasa dentro del cuerpo, lo que sienten, pero no conseguir, no ser incapaz de poder explicarlo con palabras. Quer dizer, ellos son capaces de percibir y de sentir una serie de cosas que no saben poner en palabra. Y cuando nosotros ayudamos a poner en palabra, yo invierto mucho tiempo en las sesiones en ir podendo dar nombres a estas emociones o explicando mejor la diferencia, por ejemplo, de la rabia y de la frustración, aunque parezca lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo con mucho más detalles esas sensaciones, también es más fácil de poder, de alguna forma, aguantarlas dentro del cuerpo, ¿no? Que se trata de aprender esa habilidad. Bueno, la idea hoy era simplesmente parar en autocontrol. Yo quería relacionarlo con aceptación activa porque una puede ayudar a la otra. Entonces, por hoy quedamos aquí. Sigo abierta a más preguntas y para seguir esa conversación, pero en el siguiente mes nosotros hablamos de la automotivación. ¿Vale? Y como el autocontrol es importante para desarrollar la automotivación, porque como vais a ver, en cada sesión nosotros vamos hilando con la siguiente, ¿no? Quiero decir, es una habilidad que ayuda a desarrollar la siguiente. Espero que os haya gustado, espero que haya sido útil y aguardo los comentarios de vosotras y las preguntas. Un abrazo y que tengáis unas estupendas semanas.